Algunas ocasiones vivimos eventos tan extraordinarios y temibles que nuestra propia mente nos hace cuestionarnos acerca de su veracidad, quizás para darnos la oportunidad de pensar en ello como una mera alucinación, pues si cayéramos en la cuenta de que efectivamente algo tan grotesco nos ha ocurrido, nos volveríamos locos. Mi familia se ha dedicado a la producción de carbón durante más de 3 generaciones, acampando en el bosque, cortando y quemando madera, pasando largos días que se convierten inevitablemente en semanas para obtener el producto, luego de lo cual regresamos por un corto periodo de tiempo a nuestro pueblo a descansar, y luego lo repetimos todo. En un trabajo como este, alejado de todo contacto humano, es inevitable que se presenten sucesos inexplicables de vez en cuando, pero lo que estoy por contar supera por mucho a cualquier cosa vista o escuchada antes. Hay un gran campo de diferencia entre aquello que te causa extrañeza o curiosidad y aquello que te causa un terror tal, que tu mente se desprende de tu cuerpo queriendo volverse ajena a todo lo que ocurre en el mundo real. Esa noche yo estaba solo en medio del bosque. Como en incontables ocasiones anteriores, me había tocado hacer guardia a la quema del carbón pues este debía arder por varios días sin parar. Era trabajo para uno solo, pero el verdadero trabajo quizás era aguantar tanto tiempo solo en el bosque. Los primeros días nada raro había ocurrido y esta noche pintaba para ser igual. Puse una olla pequeña sobre mi fogata, mientras me abrigaba con una cobija grande y cómoda. Mi única compañía eran los grillos escondidos en la oscuridad y por supuesto mi escopeta, lista para saltar a mi defensa ante la aparición de alguna alimaña. El café ya despedía su agradable olor y los panes de mi reserva brillaban dorados ante el fuego, invitándome a cenar. La comida durante un campamento de estos no es muy ostentosa, pero a veces el bosque te ofrecía un pequeño animal para cazar y yo estaba listo para recibir el regalo si se presentaba la situación. El fuego pronto comenzó a hipnotizarme y el sueño se cargaba sobre mí, de manera que me acosté en mi hamaca, debajo del techo improvisado, el cual generosamente me dejaba ver las estrellas pero aún me aseguraba protección contra alguna pequeña llovizna, típicas en esta zona a pocos kilómetros de la costa. Meciéndome y contemplando la oscuridad del cielo, mis ojos comenzaron a cerrarse, mientras mi fogata también daba signos de estar cerca de terminar su jornada nocturna. Fue en ese momento, entre este mundo y el mundo de los sueños, cuando lo escuché. Algo venía del bosque, dirigiéndose en línea recta hacia el claro donde yo acampaba. El trote era veloz y firme. Eso que se acercaba no parecía tener intenciones de parar en lo que le quedaba de vida. Asustado, me incorporé para escuchar mejor, comprobé que el sonido no era producto de mis sueños y me levanté para tomar mi arma. Me puse en posición y esperé. Entonces lo vi. Ante mis ojos, iluminado con la luna y con los vestigios de mi fogata, un gran venado hizo su aparición. Casi sin pensarlo, jalé del gatillo y conseguí un tiro certero, tumbando al animal, que dio una vuelta al caer por la velocidad y el peso que llevaba. Me acerqué a contemplar mi presa muerta pero fueron sus ojos los que me sorprendieron de todo. Esos ojos parecían querer seguir corriendo. Estaban abiertos en su totalidad, como si la mente del animal se hubiera escapado por esas ventanas mucho antes de que yo le disparara. Esos ojos claramente mostraban miedo. Estas cosas pensaba yo cuando del mismo origen que antes, nuevos trotes se hicieron presentes, pero esta vez eran muchos más. En cualquier otra ocasión, aquel evento me hubiera dado alegría, pero bajo el frío que comenzaba a llegar a mis huesos, solo pude paralizarme del miedo. Vi como una decena de venados corrían hacia mí y luego me rebasaron, ignorando por completo mi presencia. No tuve tiempo de analizar lo que ocurría porque justo después, más animales hicieron su aparición, todos ellos corriendo desde el mismo lugar, escapando. Ardillas, aves, tejones,
Todos parecían tener el mismo propósito, librarse de algún mal que se hacía manifiesto en medio de la nada. Después de varios minutos pude moverme y regresé a avivar la fogata que estaba casi al punto de extinguirse. Mi mente no podía con lo que mis ojos habían captado. En tantos años de experiencia y de trabajar en el bosque, nunca había visto algo así, nunca había visto a los animales con una actitud de terror. El resto de la leña que ardía me lo gasté pensando en explicaciones para lo ocurrido. Quizás un árbol que cayó. Pero no escuché ruido de un árbol cayendo. Algunos cazadores por la zona. Pero no escuché ruido de armas detonando. Algún depredador buscando alimento. Era probable. El sueño nuevamente se manifestó mientras mis ideas y la hamaca revolvían mi mente. Esta vez sí conseguí quedarme dormido, aunque no sé por cuánto tiempo, porque en medio de pesadillas e imágenes grotescas, un sonido estruendoso me trajo de vuelta a esta realidad. Todos los días deseo haber nacido sordo, quizás así, me habría evitado la pena de experimentar aquello. Esa noche atestigué algo similar a lo que debe sonar en el infierno mismo. El sonido de un gran buque anunciando su llegada al puerto. Dinamita explotando bajo tierra. Truenos anunciando la peor de las tormentas. Todo esto sumado apenas asemejaría pobremente a lo que yo percibí. Así debe sonar el apocalipsis. Así debe sonar aquello que no tiene cabida en este mundo. Desperté horrorizado creyendo que el mundo llegaba a su fin, mirando a todos lados esperando ver demonios listos para arrebatar mis carnes, pero lo que encontré fue 1000 veces peor porque fue real. La luna coronaba el firmamento y bañaba de plata aquella monstruosidad que marchaba lenta y torpemente. Era imposible de no ver, y no lo digo por su grotesca apariencia, sino por su tamaño. La monstruosidad era mucho más imponente que cualquier árbol, llegando quizás a los 30 metros de alto. Tenía tantos ojos que no pude contarlos, debajo de los cuales parecían salir tentáculos, y debajo de estos, colmillos tan grandes como troncos de un tono más bien grisáceo. Sus patas asemejaban a las de los cocodrilos, con unas membranas enormes y unas garras que dejaban inmensos surcos en el suelo. Todos los árboles que se encontraron en su camino caían sin poder resistirse y eran aplastados por esa masa de tonalidad verdosa que avanzaba sin detenerse en dirección a la costa y que despedía un vapor que amenazaba con tapar la luz de la luna. Todo aquello brillaba, al parecer por un líquido viscoso que emanaba de su piel y que dejaba restos por el inmenso sendero que quedaba tras su paso. Desde mi posición, tenía relativa seguridad, y por mi tamaño, era evidente que esta abominación no se molestaría en bajar su mirada para contemplarme. Sin embargo, no fue necesario que se fijara en mí para sentir que yo moría. Como con el venado, mi mente deseaba abandonar mi cuerpo e irse lo más lejos posible, pero yo no podía moverme. Hay un límite en cuanto al miedo que alguien puede sentir antes de que su corazón deje de latir, y yo podría jurar que toqué ese límite en los momentos siguientes, mientras el ser seguía arrastrándose en medio de la noche. Pues en ese momento, proveniente del océano, un llamado 10 veces más brutal que el primero, causó un estruendo tal que todos los árboles temblaron como si de un terremoto se tratara. Aquel ensordecedor llamado no tiene posible descripción, y aún así juraría que entre todo, algunas palabras eran formadas. Puede ser la locura de todo aquello, o mi mente tratando de distorsionar mis recuerdos para no dañarme más, pero algo dentro de mí cree firmemente que ese llamado no eran solo sonidos al azar, eran palabras que algo inimaginable pronunciaba en una lengua que la mente humana no podría concebir. Me da pena decirlo, pero creo que cualquiera en mi lugar hubiese pasado por lo mismo. Mi organismo no pudo contenerse y terminé manchando mis pantalones con mis propios desechos. Yo ya no tenía control sobre mí mismo, solo era un cúmulo de sentidos que sufrían la tortura de vivir todo aquello. El ser que marchaba respondió al llamado mientras continuaba su firme andar.
Después de esto, no hubo más estruendo, solo aquella monstruosidad andando y alejándose de mi vista, levantando una columna de vapor que cada vez se hacía más lejana y diminuta. El resto de la noche mi cuerpo y mi mente no se comunicaron, manteniéndose cada uno en un estado de hipnotismo y de negación hacia sí mismos, tratando de decidir si en verdad aquello no había sido un sueño y no se pusieron de acuerdo. Los rayos del sol pegaron en mis ojos y entonces me moví. Había pasado el resto de esa noche de pie en el mismo lugar sin saber qué hacer o pensar. Finalmente decidí recuperar el control de mi cuerpo, me cambié de ropas, me preparé un café y me senté frente a la renovada fogata. Mirando mi bebida fue que noté que todo este tiempo había estado llorando pues mis lágrimas caían a mi café. Y así me mantuve hasta pasado el mediodía. Mientras tanto, la madera que se convertía en carbón dentro del horno continuaba emanando una pequeña columna de humo. Y entonces reaccioné. Mi mente comenzó a ordenar todo lo ocurrido esa noche. Quizás sí había sido un mal sueño. Quizás yo era sonámbulo sin saberlo y todo aquello había sido una mala pesadilla causada de alguna manera por los ojos de aquel venado muerto. Sí. Todo había comenzado ahí. Fue a partir de ese momento que todo se fue al diablo. Las cosas comenzaban a caer en su lugar. Las explicaciones lógicas hacían su aparición. Pero algo no cuadraba. Algo imposible de evadir. Un sendero de árboles destruidos y tierra removida. Tan ancho como una carretera, y tan largo que se perdía el origen. Era imposible que cualquier cosa o ser natural hubiera sido el causante de dejar aquello a su paso y por lo tanto, la explicación menos deseada y más horrenda, era también la más probable. Con el poco valor que me regalaban los rayos del sol de mediodía, tomé la decisión de investigar el sendero en busca de alguna explicación más razonable. Caminé durante algunas horas, adentrándome hacia las profundidades del bosque en dirección contraria a la que llevaba la monstruosidad. Me iba abriendo paso entre los árboles caídos rogando por una causa más terrenal, rezando todo lo que me sabía. Entonces lo vi. Librando las últimas ramas que amurallaban mi paso vi en medio de rocas removidas, una estructura grande, tanto como una casa de 2 pisos, y blanca como la cal. La estructura emanaba un vapor y un olor fétido, peor que cualquier cosa conocida. Era un olor similar a la muerte y a la podredumbre. Una capa viscosa que la cubría por dentro parecía comérsela como si de ácido se tratara, y ese era el origen del vapor. Partes de las paredes caían desde arriba, desmoronándose. Varios días después, cuando mis compañeros llegaron por mí y por el carbón no quedaba rastro de nada, solo quedaba aquel sendero con salida al mar. Y por supuesto, también quedaba una historia tan increíble que me dejaba en calidad de loco. Aún ahora por las noches, después de tantos años de haber vivido o soñado aquello, no puedo evitar temblar al recordarlo. Pero lo que más me causa horror es lo que vi al final del sendero, ya que después de varios minutos de analizar aquella estructura, intentando comprender su forma redondeada, finalmente caí en la cuenta. Esa estructura blanca y redonda, era un huevo.